Greetings, my dear students. Welcome to today's lesson. Un cordial saludo a todos mis estudiantes. Les doy una bienvenida a nuestra clase del día de hoy, 5 de octubre del 2022. Remember that no worries if you can come to the class. I'm going to put this video into the announcements wall. No se preocupen, si no pueden asistir a la clase, no pasa nada porque la clase queda grabada, yo normal la doy, y se las pongo en el muro de anuncios. Ya saben que ante cualquier duda, inquietud frente a la plataforma, al material que estamos manejando, a las unidades, a cualquier tarea que estemos nosotros realizando, ustedes pueden comunicarse conmigo a través de los canales institucionales y que con mucho gusto les estaré respondiendo sus dudas e inquietudes. Well, today we are going to talk about the amazing facts. Amazing facts. Datos asombrosos. That is the name of our unit. Ese es el nombre de nuestra unidad. In this third learning activity, you will learn about describing people, objects, and places, and how to make comparisons using superlative and comparative forms. A través de esta tercera unidad o tercer segmento de las unidades que estamos nosotros trabajando, vamos a aprender diversas cosas. Lo primero es how to describe people, objects, and places. I mean, how to describe the nouns. Y vamos a aprender cómo describimos personas, animales, objetos, cosas. O sea, vamos a aprender cómo describimos los sustantivos. Recordemos que en inglés tenemos diferentes tipos de, de elementos gramaticales para tener en cuenta. Uno de ellos es la definición y la creación de conceptos básicos a la hora de construir el conocimiento. Estos conceptos básicos a nosotros nos ayudan to build correctly the knowledge, a crear correctamente el conocimiento. Describing. Nosotros cuando hablamos de describir, estamos hablando acerca de darle una forma a el objeto que estamos describiendo, si vale la redundancia. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo se define como la cualidad del sustantivo. Eso en lenguaje técnico, eso en lingüística, se conoce de esa manera. El adjetivo es la descripción del sustantivo. Pero entonces, ¿cómo ponemos eso en palabras un poco más fáciles para todos nosotros? El adjetivo es una cualidad que una persona, un animal, un lugar o una cosa puede tener. ¿Qué quiere decir entonces? A través de los adjetivos descubrimos ese sustantivo del que estamos hablando. Un lugar tiene determinadas cosas que nos permite identificarlo con facilidad. Una persona tiene diferentes aspectos propios de sí misma que nos permiten identificarla con facilidad. Ejemplo, eh, París. Si yo les digo a ustedes París, la ciudad del amor, Paris, the light city, la ciudad de la luz, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Bueno, tal vez la Eiffel Tower, la Torre Eiffel, o está el Palacio de Louvre, ¿sí? O podemos encontrar también el Arco del Triunfo. Bueno, hay varias cosas que como ciudad tiene París y me permite identificarla. Asimismo, es que nosotros hacemos con los adjetivos. Los adjetivos no son más que cualidades que poseen las cosas, las personas, los lugares y que asimismo me ayuda a poder identificarlo.
Hay diferentes tipos de adjetivos, sí, y los vamos a ver a continuación. Hay formas, hay colores, hay aspectos incluso de la personalidad que también son adjetivos. Esos aspectos de personalidad a su vez me permite identificar eso de lo que yo estoy hablando, ese sustantivo. Por lo tanto, vamos a aprender cómo hacerlo. Además, cuando yo ya sé dar una descripción o dar ese adjetivo, me queda mucho más fácil hacer las comparaciones, que de hecho en nuestra plataforma tenemos algunas actividades relativas a comparar. So, we are going to see some examples here that will help us to understand better all what I said before, okay? No worries about it. Vamos a ver algunos ejemplos para sintetizar un poco mejor esto. So, the first one thing here is describing people and places. We are going to learn how to describe people and places. What kind of qualities we can find in that places or in that people that give me maybe a clue to understand or know better what I'm talking about. Okay? Vamos a ver entonces la forma en que descubrimos estas cualidades de estos objetos, personas o lugares y que me ayuda a hablar mucho mejor y a sintetizar mi información. Bien, vamos a ver. Permítame, yo reviso aquí una cosa. Seguimos. Here, we have this little description. Johanna wants to go on a date. So she decided to sign up for an online dating. We are going to read this profile and her physical description to understand better what we're talking about. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí tenemos este perfil de una chica llamada Joana o Johanna, ¿sí? Como podríamos nosotros decirlo. Resulta que Johanna tiene acá una pequeña descripción en su perfil, ¿sí? Yo voy a poner aquí esto para que no me vaya a sacar la plataforma. Joana se inscribió en una website de citas, ¿sí? Joana se inscribió en un website de citas, ¿ok? Y resulta que vamos a ver cuál fue esta pequeña descripción que realizó Joana aquí. Bien. Bueno, le doy una bienvenida a Ariadna que nos acompaña en la clase de hoy. Muchas gracias por asistir. How are you doing, Ariadna? ¿Cómo estás? Dime. Sí, claro que sí, tienes plazo hasta el día que cierra el curso, que es el 24 de octubre. Los trabajos por lo general, aunque tienen una fecha fin, es la fecha tentativa que se da en plataforma, tú tienes la oportunidad de enviarlo, normal. ¿Qué es lo que ocurre? La plataforma lo muestra como enviado fuera de la fecha que se estipuló. Sin embargo, no te puede impedir la plataforma en que tú mandes el trabajo. O sea, en el momento que tú lo vayas a enviar, te lo tienes que dejar enviar sin problema. Y en el momento que lo haces, a mí me llega la notificación y puedo entrar a calificarte, pero no hay problema, lo puedes enviar. Lo importante es que lo hagas antes del cierre del curso. Vale, mucho gusto, Ariana. Ok, so we're going to continue. Aquí vamos entonces a continuar lo que ya les estaba explicando desde hace un ratito. La descripción que vamos a ver a continuación es una pequeña descripción, o sea, dentro de este profile que tenemos en pantalla en este momento, hay una descripción muy estricta, muy directa. No es mucha la información que se está dando, pero dentro de esta información estamos usando los adjetivos.
explico nuevamente lo que acabamos de decir a nuestra compañera que acaba de ingresar, y es que estamos hablando acerca de cómo hacer descripciones en inglés, descripciones de sustantivos, o sea, estamos aprendiendo cómo hacemos descripciones de personas, lugares, animales y cosas. Sabemos que una descripción es lo que en lingüística nosotros llamamos adjetivo. Y un adjetivo no es nada más que una cualidad. Las personas, los lugares, los objetos tienen diferentes cualidades que nos permite a nosotros poderlos identificar. Entonces vamos a ver por qué es importante esto en inglés, saberlo en inglés. Debido a que siempre se ha dicho que el inglés se habla al revés. Esto tiene algo de verdad. Efectivamente, el inglés se habla al revés. ¿Por qué? Porque en la construcción de las oraciones, en el caso de que nosotros vayamos a dar una descripción, siempre en inglés va primero el adjetivo y luego el sustantivo. O sea, ¿cómo traducimos esto que acabo de decir? En inglés va primero la cualidad que tiene ese objeto o esa persona. Y después de que hemos dicho la cualidad, va el objeto o la persona. Algo así quedaría en español. Eh, Nosotros en español hacemos algo diferente, porque siempre decimos primero el objeto y luego la cualidad. Ejemplo, en español yo digo, el carro es rojo, la casa es azul, el perro es negro. ¿Sí? Siempre nosotros decimos así, primero el sustantivo y luego el adjetivo. En inglés no funciona así. En inglés siempre va primero el adjetivo. Entonces, en vez de decir el carro es rojo, diríamos el rojo carro. En vez de decir la casa es azul, decimos azul es la casa, ¿sí? O la azul casa. Entonces, esta es como la regla única que tendríamos nosotros dentro de la lingüística, porque lo demás es muy, muy similar en la construcción que se hace de oraciones, pero al menos nosotros intentamos con esta regla de seguirla al pie de la letra, dado a que buscamos es justamente que los nativos nos puedan entender. ¿Qué tipo de cualidades o qué tipo de adjetivos nosotros podemos utilizar en inglés? Podemos utilizar adjetivos que muestran, describen la parte física, podemos utilizar adjetivos que describen la parte emocional, que describe los aspectos de personalidad, etcétera, etcétera. Cualquier cosa la podemos nosotros describir. Si eso pertenece a la persona, si esa cualidad pertenece a la persona, entonces nosotros la podemos describir. El ejemplo que daba al inicio, si yo les digo a ustedes, la ciudad de París, París en Francia, la capital de Francia, y automáticamente se nos podría venir a nuestra cabeza la Torre Eiffel, de Eiffel Tower. ¿Por qué? Porque es un icono de la ciudad. Es un adjetivo que permite identificar la ciudad. O sea, la Torre Eiffel es algo que París tiene y me permite identificar. Lo mismo ocurre con el resto de los adjetivos. So, here we have this little profile about Johanna. Aquí tenemos este pequeño perfil acerca de Johanna, la cual se inscribió en un sitio para tener citas y puso este pequeño perfil. Podemos ajustarlo también, no sé, a una red social en la cual tú pones una foto y alguna información tuya. Aquí, lo primero, vamos a hacer énfasis en esta primera parte del perfil. Perfil se dice profile, profile, así como está ahí escrito. Uh, we have the first name. First name. First name is Johanna. Aquí tenemos el primer nombre. Vamos a hacer un énfasis especial con la palabra first, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que algunas personas cometen un error fonético al pronunciarla y dicen first. First name. Bien. ¿Qué pasa cuando yo le cambio el fonema a esta palabra? Si yo digo first name, yo ya no estoy diciendo primer nombre. Resulta que con la palabra primer o primera,
¿qué es esto en español? Ocurre algo muy curioso, y es que esta palabra tiene solo una vocal y el resto de las consonantes que están formando la palabra son consonantes sumamente fuertes en el sonido. Por lo tanto, alteran el sonido final de la I. Y la I no suena como I, sino que viene a sonar como una E. Por lo tanto, no digo fierce, sino first. First. Ahí podemos repetirlo en casita. First. ¿Qué pasa entonces si tal vez me olvido de lo que me dijo el profesor, de que esta palabra pierde el fonema, todo esto, y digo fierce? Bueno, lo que ocurre es que ya no estoy diciendo primer nombre, sino que estoy diciendo feroz nombre, porque la palabra fierce en inglés es feroz. Entonces, aquí vamos a tratar de ensayar con la palabra. Entonces quedaría first name, first name. So, the first name is Johanna, o podemos decir también Johanna. Los nombres propios no tienen traducción, aunque algunos nombres lo tienen, ¿sí? Pero la mayoría de nombres en español no tiene su traducción al inglés. Sin embargo, yo hago algo que se llama americanización. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo americanizar mi nombre para que sea mucho más fácil para el nativo poderme entender. Ejemplo, mi nombre en español es Emanuel. Emmanuel, ese es mi nombre. Pero si yo me presento con un nativo, un americano, un canadiense, un inglés, yo no le digo mi nombre es Emmanuel, sino Immanuel. Immanuel. Entonces, en vez de decir my name is Emmanuel, my name is Immanuel. Mi apellido es López. Entonces no digo López, sino López. My name is Immanuel López. Americanicé mi nombre. Por lo tanto, ¿qué pasa con esto? Ese nativo que tal vez no hable español me va a entender muy bien lo que le estoy diciendo. Y va a saber, va a relacionar mi nombre porque el nombre es casi como que lo hubiésemos traducido al ponerle un acento en el momento que se dice. Por lo tanto, yo aquí digo Johanna, Johanna, que sería la pronunciación que un nativo le daría. Seguido del first name, which is Johanna, we have last name. Last name is Garcia o Garcia. Garcia. So, her name is Johanna Garcia. El nombre de ella es Johanna García. ¿Por qué hago García? Porque la R en inglés tiene un sonido sumamente fuerte. O sea, es un sonido casi gutural que se comparte con el idioma francés. Entonces, sonaría gore. ¿Por qué? Porque se engola la voz para poder que suene esa R. Next we have the age. Age, 19, tiene 19 años. Nationality, Colombian. Colombian, aquí dentro de nacionalidad. Esta Colombian quiere decir colombiano o colombiana. Recordemos que el inglés no tiene género, o sea, existen palabras femeninas y palabras masculinas, pero son muy poquitas. La mayoría del idioma inglés es sin género. Por lo tanto, las mismas palabras que usamos para mujeres las usamos también para hombres. ¿Cuál sería la excepción a la regla aquí? La palabra mesero o mesera. Mesero en inglés es waiter y mesera waitress. Entonces, hay una palabra femenina y masculina, pero el resto de las palabras no tendrían género y se aplica para ambos sexos. So, the nationality is Colombian. Marital status, single. Ella es soltera. Occupation, she is a university student. Ella es una estudiante universitaria. Y aquí empezamos con las otras partes de esta descripción. Build, build dice que es slim. Build quiere decir en español la forma del cuerpo, ¿sí? La forma que ella tiene en su cuerpo. En este caso dice que es slim. Slim es sinónimo de thin,
que es delgado o flaco, delgada, delgada, flaco, flaco. Sin embargo, slim no es tanto una persona muy flaca, sino que es como entallada. Entonces, la persona cuando es delgada, pero su cuerpo tiene forma, se le dice slim. Ya si es una persona sumamente flaca o muy delgada y que el cuerpo, pues, se le ven, son los huesitos, se le dice thin, Thin, ¿ok? Luego tenemos height. Height es como la estatura, la altura que tiene o que posee. Height nos dice que Johanna is average height. Average height means que ella tiene una estatura normal. Average quiere decir normal, lo común, el promedio, o sea, ella tiene una estatura promedio. Eye color brown, en los ojos son cafés, hair color black y hair type long straight. El color del cabello es negro y el tipo de cabello es largo y liso. Entonces aquí corroboramos con la foto. Esta descripción, como les decía, es una descripción sumamente corta. Sin embargo, de ella se desprende cierta información que me da una idea principal de la persona. Y en eso se basan mucho los idiomas. Los idiomas se basan mucho en estas ideas principales. Ya cuando estamos en niveles avanzados, es que construimos las específicas. Pero después de que tengamos la idea principal, nos podemos comunicar. So, here we have this following list of adjectives to describe people. Aquí tenemos algunas palabras, algunos adjetivos que nos permiten describir las personas. The first one, age. Age. Cuando yo digo age, me refiero a edad. Edad es age. Y dentro de edad hay varios adjetivos que me permiten a mí decir. Ejemplo, si yo voy a decir bebé, bebé se dice baby, baby. Si yo voy a decir no bebé recién nacido, sino un bebé, un niño o niña entre 2 y 4 años, se les dice toddler, toddler, ¿ok? Toddler viene siendo un niño o niña entre 2 y 4 años. Pero además esta palabra toddler nosotros la usamos también cuando ese niño o esa niña está siendo amamantado aún por su madre. Entonces, si ese niño recibe el pecho de su mamá, se le dice toddler. Niño, niño se dice child, child, ¿ok? Vamos a tener cuidado también con esta palabra, porque si vemos nosotros, en inglés a veces tiene unos sonidos distintos a la vocal que está allí presente, en inglés cambia. Entonces, si usted me dice chill, que sería como se supone, se pronunciaría porque tenemos es una I, pero a veces la I tiene sonido de E o de A, dependiendo de la palabra. Chill es otra cosa en inglés, no es niño ni es niña. Por lo tanto, esa palabra se pronuncia child, child, child. Adolescente se dice teenager, teenager. Adulto joven se dice young adult, young adult. Edad media, como de los 30, 35 para arriba, o de los 40 para arriba, se dice middle age, middle age. Y adulto mayor se dice elderly, elderly, ¿ok? Bio. Bueno, vamos a ver entonces de qué manera expresamos las contexturas. Delgado o delgada se dice slim o thin, cualquiera de los dos. Sin embargo, ya sabemos que slim es más como la persona que está delgada, pero tiene forma, está tallado su cuerpo. Atlético se dice athletic, athletic. Hacemos esa forma sacando la lengua, athletic. ¿Por qué hacemos eso? Porque tiene TH y el TH tiene ese sonido, como sacando la lengua, como soplando. Athletic. Musculoso se dice muscular. Gordo o gorda se dice fat. Y obeso u obesa se dice overweight.
Aquí tenemos que tener cuidado con la palabra fat. ¿Por qué? Porque si usted le dice a una persona fat, puede ser ofensivo decírselo. La palabra es un poco fuerte. Por lo tanto, en inglés tenemos otra palabra para eso. Esa palabra se las voy a copiar acá en el chat, que es la palabra chubby. Chubby, queda allí en la ventanita de chat. Esa palabra es un sinónimo de gordo, gorda, es como lo que decimos en español gordito o gordita, pero de forma cariñosa, de una forma que no suena fuerte, que no va a hacer sentir mal a la persona. Por lo tanto, esa de fat, a no ser que usted esté en una pelea y esté agarrado, agarrada, peleando y la necesite, pues bueno. Pero si no es así, entonces decimos chubby. Hate, estatura. Bueno, alto se dice tall, mediano, medium, estatura promedio se dice average height, y bajo o baja se dice short. Ya con el color de ojos, pues bueno, ya nosotros más o menos conocemos los colores en inglés: black que es negro, brown es café, blue es azul, gray es gris. Green es verde y tenemos este otro color para definir los ojos, que es el hazel. Hazel es el color café claro, ¿sí? Como un color avellana. Las personas que tienen los ojos cafecitos claros es un hazel. Bien, aquí tenemos entonces tipo de cabello, color de cabello, cómo describir el vello facial y la personalidad. Hair type, el tipo de cabello. Para nosotros expresar largo, decimos long, corto, short, a la altura de los hombros. ¿Cómo se dice cabello a la altura de los hombros? Se dice shoulder length, ¿sí? Es cabello a la altura de los hombros. Esta es parte del nombre de este famosísimo champú que se usa mucho acá, el Head and Shoulders. Head and Shoulders significa cabeza y hombros, ¿sí? Liso, cabello liso, se dice straight, crespo, curly, ondulado, wavy, y calvo, se dice bald. Hair color. Bueno, aquí se comparten algunos de los colores que vimos hace un momento para describir los ojos. Sin embargo, no en todos los casos aplica. En color de cabello tenemos red, que es rojizo, black, que es negro, y los colores que conocemos como castaños, a veces escuchamos color cabello castaño claro, castaño oscuro, castaño mediano, castaño así, eso se dice de esta forma. Dark brown para el castaño oscuro y light brown para el castaño claro. Rubio o rubia se dice blonde, blanco, o cabello blanco, white, gray para las canas, cabello gris, y aquellas mujeres o personas, porque también hay hombres que lo hacen, que tienen iluminaciones, se les dice highlights. Highlights es cabello con iluminaciones. Facial hair. ¿Cómo decimos entonces si la persona tiene vello facial? Bueno, barba completa, si es un hombre con barba completa, se dice full beard. Si solamente tiene bigote, se le dice mustache. Cejas pobladas, en inglés existe. Cejas pobladas en inglés se dice tweak eyebrows. Tweak eyebrows. Y aquellos hombres que solamente se dejan una barba sombreada, se les dice unshaven. Además de todos estos aspectos físicos, los adjetivos también nos sirven a nosotros para definir la personalidad. En este caso, personality. The first one is alegre. Alegre se dice fun. De esta palabra fun se desprende también la palabra gracioso, graciosa, chistoso, chistosa, que es funny. Sería F-U-N-N-Y. Funny. Sería chistoso o gracioso. Fun, que está aquí como verbo en infinitivo, alegre.
Una persona sociable. En los contextos formales diríamos sociable y se escribe exactamente igual como la tenemos ahí. En este caso, como es un contexto informal, diríamos easygoing, easygoing. Tímido o tímida se dice shy. Hablador o habladora se dice talkative. Cuando decimos hablador o habladora, no nos referimos a esas personas que como los culebreros, que hablan muchas cosas sin sentido. No, es la persona que simplemente le gusta hablar mucho. Como decimos aquí en español o en Colombia, que habla hasta por los codos, ¿sí? Entonces, eso es un talkative. Inteligente, bueno, diríamos, pero es que para inteligente está la palabra intelligent. Y sí, está perfecto. Esa es la palabra para inteligente, pero no es la palabra que usan los nativos para decir inteligente. Ellos usan smart. Smart es inteligente. Por eso es que tenemos los televisores, que ustedes escuchan a veces que dicen, ay, es un Smart TV. Smart TV, un televisor inteligente. Y este nombre lo recibe justamente por el uso constante que tiene esta palabra. Recordemos que existe un tipo de vocabulario y un tipo de gramática, que aunque puede ser correcto, no necesariamente es el más usado ni el más hablado. Y luego tenemos la palabra agradable, que en inglés lo podríamos decir como nice, ¿ok? Lo diríamos como nice. Bien. Here, we are going to read the following short conversation to see some useful expressions. Vamos a leer esta pequeña conversación, la cual contiene unas preguntas y unas respuestas para que miremos la regla gramatical tal cual como se debería de aplicar. La primera, dime, te escucho. Sí, Ariana, la clase la estamos grabando. Ah, ok, tranquila, no te preocupes. Sí, de igual forma, la grabación queda en el muro de anuncios. Pero sí, hay que grabar la clase porque como tú misma ves, no todos los compañeros entran y de igual forma el conocimiento también lo necesitan para las actividades. Pero no te preocupes, que si te falla alguna cosa, puedes volver al video que les va a quedar en la plataforma y lo puedes ver cuantas veces necesites. Ok, you're welcome. Bien. Useful expressions. Entonces aquí a través de estas expresiones, que es como una especie de pregunta con respuesta, vamos a identificar la regla gramatical para poder dar descripciones en inglés. Tenemos esta pregunta articuladora que dice, What do you look like? What do you look like? Esta pregunta tiene dos aspectos importantes que vamos a conocer. Lo primero es que es la forma como los nativos preguntarían. O sea, esto, además de que es texto académico, está muy adaptado a la realidad de cómo el nativo podría preguntar. Y lo segundo es el uso de what. What. Nosotros sabemos que what pertenece a lo que se conoce en inglés como HW questions o preguntas con WH. Todo lo que sea pregunta con WH, ejemplo, what, why, where, when, qué, cuándo, dónde, por qué, cuál, todo lo que son este tipo de preguntas siempre requieren de una respuesta estructural. ¿A qué me refiero con respuesta estructurada? Bueno, no podemos únicamente responder con sí y con no, que es el común denominador en las respuestas cortas en inglés. En este caso, aunque mi respuesta sea corta, yo necesito que haya contenido en esa respuesta. O sea, necesito que dentro de esa respuesta haya cierta información que me pueda ayudar a mí a coordinar la idea principal que estoy sacando. ¿Por qué lo decimos entonces de esta forma? Porque vemos esta pregunta, What do you look like? ¿Cómo es tu aspecto físico? ¿Cómo luces tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes?
¿sí? Esto se puede traducir de muchas formas. Y vemos aquí en la respuesta que la respuesta no es muy larga. La respuesta es relativamente corta y bastante directa, pero es una respuesta que, aunque corta y directa, me da la información que necesito para construir mi idea principal. Entonces aquí le hacen a ella la pregunta, What do you look like? ¿Cómo es tu aspecto? ¿Cómo luces? Pues ella responde, I am tall and thin. I have short red hair. Bien, entonces ella acá me respondió que ella es alta, que es delgada, además que tiene el cabello rojo y corto. Bien, esta respuesta me permite a mí construir una idea principal de esa persona. Aquí yo ya pude identificar algunos aspectos físicos que hacen parte de esta persona. ¿Cuál es la regla o la fórmula a tener en cuenta? La tenemos aquí. La primera parte de mi respuesta, donde ustedes ven que dice I am tall and thin, yo soy alta y delgada, tiene un punto seguido. Lo que quiere decir que vamos a partir en dos la respuesta en este punto seguido. Quiere decir que ella hizo una pausa aquí antes de contestar lo segundo. La regla gramatical me pide entonces que yo tenga en cuenta pronombre personal o sujeto más el adjetivo. Repito, pronombre personal o sujeto más el adjetivo. O sea, el sujeto más esa cualidad que lo describe. En la segunda parte, ella dice, I have short red hair. Yo tengo cabello corto, un cabello rojo y corto, ¿sí? La regla me pide que después de esa primera parte, debo utilizar el verbo tener. ¿Por qué? Porque yo estoy describiendo algo que me pertenece o que le pertenece a esa persona. Por lo tanto, I have, yo tengo, iniciaría esa segunda parte de la respuesta. Después de el verbo de posesión, yo tengo, sigue el adjetivo y por último va the body part. Por último va eso que estamos describiendo, ese objeto que se está describiendo, o sea, el sustantivo. Y aquí es donde nosotros hablábamos al principio, que el inglés se habla al revés, porque primero va el adjetivo cuando estamos haciendo descripciones y por último va el objeto que está siendo descrito. ¿Bien? Y en el caso de los adjetivos, vemos que aquí tenemos primero corto, luego rojo y luego cabello. O sea, pusieron primero el tamaño o la extensión, el largo, el color y lo que se estaba describiendo, que en este caso era el cabello. Bien. Tenemos aquí otro ejemplo. What does she look like? What does she look like? Aquí nosotros estamos haciendo una pregunta en tercera persona, lo que se conoce como tercera persona. Recordemos que los pronombres personales en inglés tienen una división. Se dividen en pronombres de primera persona y pronombres de tercera persona. Los de tercera persona son she, he, it. Ella, él, eso. Esos son los nombres de tercera persona. Los otros pronombres que no están ahí, como I, you, we, they, esos otros pronombres pertenecen a primera persona. ¿Qué pasa entonces aquí con esto? Resulta que el inglés a mí me pide seguir una regla al respecto. Cuando yo hablo de tercera persona, yo ya sé que es él, ella o eso, pero inglés me pide que especifique aún más que es tercera persona. O sea, ya sabemos que es tercera persona, pero me pide que especifique aún más que lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando necesito hacer esta especificación, la regla gramatical cambia un poquito en su construcción.
Y lo vemos de esta forma. Primero, la primera regla de tercera persona me dice que para definir que efectivamente es tercera persona, ese pronombre debe de contener una S, ¿sí? Una S. Esa es la primera señal de que es tercera persona. Una S. En este caso, ¿dónde contiene la S chi? Mire que no se la estamos poniendo al pronombre personal, se la estamos poniendo al auxiliar, ¿sí? En el auxiliar tenemos la S. Entonces decimos does, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de que esto es tercera persona. Además, me piden que cuando yo voy a utilizar el verbo tener con tercera persona, o sea, con él, con ella y con eso, yo en vez de decir have, como el que tenía aquí arriba, ¿sí? En vez de decir have, tendría que decir has. Has. H-A-S. Has es el que yo vendría a decir. ¿Y esto por qué? Porque como me están pidiendo que efectivamente tengo que colocar una S para especificar que es tercera persona y poder cumplir con la regla gramatical, la S yo no se la puedo poner en este caso de descripción al pronombre personal, entonces yo no le podría simplemente poner aquí la S. Entonces eso me viene a modificar el verbo que acompaña a la tercera persona. En este caso es el verbo tener. Significa, ¿se traduce igual en español para primera y tercera persona? Sí. Lo único es que la construcción en inglés es que cuando es tercera persona, en vez de poner have con V y E, pongo has, H-A-S, y ahí ya quedó para la tercera persona. Aquí tenemos entonces la descripción que ella hace, que sigue exactamente la misma regla que acabamos de ver, solo que estas reglas, lo único que nos cambia son los pronombres personales. Es el único cambio significativo que se vería ahí, los pronombres personales. Bien. Además entonces de expresar o definir aspectos físicos, los adjetivos de aptitude, como se diría en inglés, aptitude, estos adjetivos a mí me sirven para describir aspectos de la personalidad. ¿Cómo hago yo la pregunta cuando quiero saber o conocer un aspecto de la personalidad? Esta es la pregunta que haríamos. What are you like? What are you like? What are you like? ¿Cómo eres tú? Ahí dice, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te describes tú? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Cómo es tu personalidad? Y ella responde, I am nice and shy. Soy agradable y tímida, responde el personaje. ¿Bien? Entonces sí, efectivamente, me dio una respuesta corta, pero esta respuesta está nutrida de información porque me permite conocer esos aspectos de su personalidad, siguiendo la misma fórmula. En este caso, como no estoy describiendo algo que ella tiene, sino que ella es, aquí ya no uso el verbo have, no uso tener. ¿Por qué? Porque ella no está diciendo algo que ella tiene, como ejemplo el cabello negro, sino que ella está hablando de algo que ella es. O sea, algo que es intrínseco a su forma de ser, a su personalidad. Entonces, como necesitamos decir, yo soy agradable y tímido, por ejemplo, yo no diría I have nice and shy, ¿sí? Yo tengo agradable y tímido, no. Yo soy agradable y tímido. En este caso, entonces usaría el verbo ser o estar, o sea, el verbo to be. Simplemente la regla me pide conjugar el verbo to be correspondiente más el adjetivo. En este caso tenemos I am, verbo to be, conjugado con el pronombre personal I y el adjetivo o las cualidades que ella está describiendo. Bien. Entonces, en este caso, cuando es aspectos de la personalidad, no decimos yo tengo, sino yo soy. Bien. Here we have another examples.
These questions say, what is she like? Aquí están preguntando lo mismo. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es su forma de ser? Y tenemos lo mismo, una respuesta que dice, she's fun and easygoing. Ella es divertida y sociable. Seguimos el mismo ejemplo, la regla gramatical, pronombre personal con el verbo to be que le corresponde, seguido de el adjetivo. Bien, vamos entonces a hacer un ejercicio con esta lectura. Este es un ejercicio que nos va a quedar a todos para realizar en la casa. Y es que dentro de esta lectura, vamos a sacar algunos componentes de pronunciación. O sea, yo les voy a hacer la lectura, se las voy a hacer despacio para que ustedes puedan entender el fonema. Y lo que ustedes van a hacer en casita es con un cuadernito, una libreta o en una hojita, van a escribir el fonema tal cual lo escuchen, no la palabra como la ven en la lectura, no. Van a escribir solamente la pronunciación, el fonema tal cual como lo escuchen. Ya luego lo que vamos a hacer es ubicar ese fonema o esa pronunciación a la palabra que le corresponde. Por ahora, lo único que vamos a hacer es copiar la pronunciación. ¿Por qué? Porque estos ejercicios nos van a ayudar a corregir problemas de pronunciación que podamos estar presentando. Nosotros sabemos que en inglés es muy importante, demasiado importante pronunciar bien. ¿Para qué? Para que podamos ser entendidos de forma correcta y que lo que vayamos a decir no se vaya a salir del contexto. Bien, entonces, les voy a leer despacio y lo que ustedes van a hacer es ir copiando el fonema que van escuchando. Sí, de antemano les pido una disculpa por el ruido que se está escuchando. Pero un momentito que apaguen esa sirena. Bien. La lectura dice entonces de la siguiente manera. Ustedes pueden tomar notita. Traveling across Colombia. Traveling across Colombia. Dentro de este primer título, varias cosas que vamos a puntualizar. Lo primero, cuando hacemos lectura en inglés o cuando hablamos en general en inglés, es de suma importancia el ritmo, los tonos y la articulación de las palabras. ¿Bien? Hagan de cuenta que cuando ustedes hablan inglés o leen en inglés, es como si estuvieran dando una noticia en un noticiero nacional. Así como hablan los reporteros que presentan las noticias, es muy similar la forma como inglés se habla. Vamos a empezar entonces aquí donde dice traveling across Colombia. Y vemos que yo puedo decir Colombia, normal, pero lo estoy americanizando para que suene mejor. Empieza este primer párrafo. This beautiful country has a wide variety of climates. This beautiful country has a wide variety of climates. You can enjoy its lovely beaches or walk in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as scuba diving, sailing, or water skiing. Its sunny, hot weather invites visitors to sunbathe and relax near the sea. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture and excellent restaurants, which offer international and traditional food. Another place is Nevado del Reyes. The Nevado is a high snow camping mountain where you can find small hotels. You can play with the snow, enjoy the landscape, and going climbing. It's a peaceful and amazing natural place.
Don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Colombia, it's waiting for you. ¿Ok? Esta sería la forma de leerlo despacio para poder articular las palabras. Por supuesto que el ejercicio es que yo voy a leerlo despacio, luego lo leo un poquito más rápido, luego lo leo otro poquito más rápido, colocando esos fonemas que encontré o que logré escuchar de la lectura a la palabra correspondiente. Ejemplo, si yo veo aquí la palabra beaches, lo cual quiere decir playas, entonces yo no voy a omitir el sonido de la E y la S. O sea, no voy a decir beach, no, beaches. ¿Por qué? Porque allí está. Tengo la palabra, que esta es una palabra con la que se cometen muchos errores de pronunciación, confortable. Bueno, hay unas personas que la pronuncian como comfortable. Comfortable, bueno, podría ser, sí. No está mal. No es la pronunciación perfecta, pero algunas personas dirían comfortable. La pronunciación apropiada sería comfortable. 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 Así sería como un nativo lo diría. Bien. Sin embargo, si usted dice comfortable, yo le entendería, el nativo también le entendería. Si yo tengo una palabra como esta, such as, no vamos a decir such as, no, such as, yo la junto. En vez de entonces decir such as, diría such as, such as. Esto se junta. ¿Por qué? Porque such termina en consonante y us empieza en vocal. Por lo tanto, yo aquí aplico lo que se conoce como linking words. O sea, son esta manera de juntar ciertas palabras generando un puente que conecta estas dos palabras y las convierte en una sola. En este caso no diría such as, sino such as. Bien. Y eso también me va a ayudar mucho en el tema de mi fluidez. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la lectura one more time, una vez más. Traveling across Colombia. This beautiful country has a wide variety of climates. You can enjoy its lovely beaches or walk in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels. You can practice water sports such as scuba diving, sailing, or water skiing. Its sunny hot weather invites visitors to sunbathe and relax near the sea. Also, Cartagena is an old city with colonial architecture and excellent restaurants which offer international and traditional food. Another place is Nevado del Ruiz. The Nevado is a high snow-capped mountain where you can find small hotels. You can play with snow in the landscape and go climbing. It's a peaceful and amazing natural place. Don't miss the opportunity to see fantastic places and have fun. Colombia is waiting for you. Okay. Entonces, así como yo se los leí, de esa manera nosotros vamos a tratar de hacer. Vamos a hacerte cuenta que estamos dando una noticia en televisión nacional, que tenemos que meterle a esa noticia vida, ¿sí? Que tenemos que usar estos tonos de voz, que tenemos que vender el país, o sea, estamos vendiendo la imagen del país, diciendo que tiene una variedad de climas, que tiene montañas, que tiene costas maravillosas o playas, que tiene nevados. Cuando estamos haciendo este tipo de cosas, la comunicación en inglés es así, es una comunicación sumamente visceral, hay mucha emocionalidad cuando se comunica. Por lo tanto, manejamos todos estos tonos y tratamos de que sea un ritmo adecuado para que la comunicación sea mucho más asertiva. Yo les recomiendo que este material lo descarguen. Recordemos, todo este material es gratuito y está en la plataforma y es 100% descargable para que ustedes lo tengan y lo practiquen. Pueden descargarlo. Aquí ya tenemos una lectura y esta lectura la podemos practicar.
¿sí? Entonces la vamos a estar practicando hasta que la podamos decir como si estuviéramos en CNN en inglés, en español no, en inglés. Bien, aquí entonces algunos otros adjetivos para describir en este caso objetos y lugares. Hablábamos que no solamente nosotros describimos aspectos físicos, no solamente describimos la personalidad, además de esto también damos opiniones y estas opiniones entran dentro de lo que se conoce como adjetivos. Opinion. How we can give an opinion in English. ¿Cómo damos una opinión en inglés? Bien, de la siguiente manera. Si yo voy a decir que algo es interesante, diría interesting. Interesting. Bien, interesting. Si yo voy a decir que algo es tranquilo, calmado, apacible, pacífico, todo eso que acabé de decir en español, en inglés se dice peaceful, peaceful, ¿ok? Es como si pusiéramos una I y una S, para que no vamos a decir peaceful, no, peaceful. ¿Por qué? Porque el fonema de la E y la A queda como I, peaceful. Famoso, famoso se dice famous, famous. Y aquí una de las palabras que a veces nos cuesta un poquito más en inglés, importante. Usted puede decir important, important. Está perfecto y está entendible y hay personas que lo dicen así. ¿Cómo se diría normalmente? Important, important. Resulta que esta última parte, el tan, es como si lo dijéramos con la boca cerrada. Entonces yo digo important, important, important. Entonces yo digo, oh, eso es muy importante. Entonces en inglés diría, that is so important, important. ¿Sí? Entonces ahí hay un sonido más gutural que sale de nuestra garganta para esa palabra. Next we have useful. Useful is útil, útil en español. Excellent. Excellent es excelente, bonito o agradable o chévere. Se dice nice. No se necesita decir, ay, tan chévere. It's so nice. Nice. Barato se dice cheap. Costoso se dice expensive. Bonito, bonita se dice beautiful. Que para masculino se usa más handsome. Pero pues, igual también se puede decir que está beautiful. Y cómodo se dice comfortable. Comfortable o comfortable, como le quede más fácil pronunciar. Tamaño, medida. Grande se dice big, pequeño se dice small, enorme se dice huge, pesado se dice heavy, liviano light, ancho wide y alto high. Vemos que aquí hay una correlación en pronunciación de estas tres palabras. Age, para la edad, viejo se dice old, new sería nuevo. ¿Por qué vemos new aquí para la edad? Diríamos tan raro. ¿Por qué? Resulta que en inglés cuando hay un niño recién nacido, a los recién nacidos se les dice newborn, newborn. Entonces por eso es que tenemos esa palabra para referirnos a los recién nacidos. Newborn. Moderno es modern. Antiguo es ancient, ancient. Y anticuado, old fashioned. Forma, shape, es forma. Cuadrado, se dice square, square. Bien, aquí con la S, que es un error que a veces también se comete. No decimos square, sino square. No square, sino square. ¿Por qué hacemos esto? Porque la S tiene un sonido específico y es un sonido muy fuerte. En inglés tendemos a poner algunas letras que no están. Ejemplo, poner ahí una S, entonces decir square.
Cuando el sonido de la S en inglés es una especie de soplido seco. Entonces yo digo square, o voy a decir español. Cuando voy a decir español, yo no digo Spanish, digo Spanish. I speak Spanish. Yo hablo español. Entonces yo no digo I speak Spanish. No. I speak Spanish. I speak Spanish. ¿Por qué? Porque la S tiene un sonido especial. Redondo. Redondo se dice round. Rectangular se dice rectangular. Triangular, triangular. Angosto, narrow. Los colores sí son tal cual como nosotros los conocemos: blue, brown, gray, purple, white, green, orange, red. El amarillo, no digamos yellow, no yellow, yellow, ¿ok? Para que no digamos yellow, no yellow. Y muy importante, los materiales, que a veces no conocemos bien cómo son los materiales en inglés. Ejemplo, cuando algo es hecho de hierro o es hierro, se dice iron, iron. Cuando algo es de goma, hecho de goma o caucho, nosotros lo conocemos más como caucho. Cuando algo es de caucho, se dice rubber. Rubber es caucho o goma. De papel, paper. De plástico, plastic. Piedra o hecho de piedra, stone. De madera o hecho de madera, wooden, wooden. De vidrio, glass. De cuero o cuero se dice leather, leather. Ejemplo, yo voy a decir zapatos de cuero, diría leather shoes, leather shoes. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. Leather shoes, zapatos de cuero. Algodón se dice cotton o cotton, cualquiera de las dos. Y lana o de lana se dice woolen. Vemos que de madera es wooden con D y esta es woolen con L, ¿sí? Bien. Podemos entonces utilizar estas palabras si lo que yo no voy a describir es una persona, sino lo que voy a describir es una ciudad, por supuesto, porque las ciudades son lugares y los lugares son sustantivos. Cada ciudad tiene su propio aspecto característico que yo lo puedo describir. En este caso, Cartagena. What does Cartagena look like? ¿Cómo es Cartagena? ¿Cómo luce Cartagena? ¿Cómo es el aspecto de Cartagena? En este caso yo diría algo como, It is an old coastal city. It has beautiful beaches. Es una ciudad antigua y costera y tiene hermosísimas playas. Entonces aquí nosotros vemos mm, que seguimos la regla. En este caso, ¿cambió la estructura? No, cambió únicamente nuestro sujeto, que en este caso vendría a ser Cartagena, la cual es la que estoy describiendo en la oración. Entonces solamente es tener en cuenta eso, que puede ser una persona, un animal, un lugar, una cosa, lo que sea, pero siempre va a tener la misma estructura. Después del sujeto o pronombre personal, viene el adjetivo y luego el sustantivo, ¿sí? Lo mismo con el verbo tener. En este caso, it es tercera persona, por lo tanto usamos has. Lo mismo, it has adjetivo más sustantivo. Esto poco a poco vamos a ir nosotros mm, aprendiéndolo bien. Bien. Aquí entonces, lo básico y lo primordial, esencial que nosotros debemos tener en cuenta respecto a los adjetivos en inglés es
que puede ser de cualquier tipo, puede ser forma, puede ser tamaño, puede ser, no importa. Mientras que sea adjetivo, sigue la misma regla. Lo segundo, que el adjetivo siempre va primero. O sea, siempre nuestro adjetivo debe ir primero en la oración. Cuando me refiero a primero, no me refiero a iniciando la oración, porque la oración la tendríamos que empezar con el pronombre personal o el sujeto, sino que va primero, o sea, antes del sustantivo. ¿Sí? Primero está la descripción y luego lo que estamos describiendo o lo que está siendo descrito. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver parte de lo que es la regla para hacer comparaciones. Al principio estábamos hablando de cómo hacer descripciones. Ahora vamos a ver cómo hacemos comparaciones. When you compare people, objects, or places in English, you usually talk about their similarities and differences. To do this, you need to use comparative and superlative forms. Cuando nosotros hablamos acerca de comparar personas, objetos, lugares, usualmente hablamos sobre las similitudes o diferencias. Y para poder nosotros hacer esto, necesitamos algo que se llama comparativos y superlativos. De manera fácil, ¿cómo funcionan los comparativos y los superlativos? Bien, de la siguiente manera. Yo tengo aquí este ejemplo. Bogotá is colder than Medellín. Bogotá es más fría que Medellín. O sea, yo voy a comparar el clima. Voy a decir que Bogotá es mucho más frío que Medellín. Yo tengo mi adjetivo, que en este caso es cold, cold, que es frío en español. Para yo poder generar este comparativo, o sea, que esta ciudad es más fría que la otra, yo al adjetivo cold le tengo que agregar la E y la R. O sea, yo ya no diría cold, sino colder, color o colder, ¿sí? Y esto, en vez de decir frío solo, vendría a ser más frío. Entonces, yo no diría more cold, no, sino que para poder decir más frío, le agrego a mi adjetivo la E y la R y quedaría colder o colder. Y aquí yo ya estoy diciendo que es más frío, colder, que Medellín. Este dan, viene siendo el que para comparar, ¿sí? Más frío que Medellín. Happy, tengo mi adjetivo happy. Vamos a ver entonces cuál es la oración de ejemplo. Mr. Spencer feels happier in Cartagena than in Bogotá. El señor Spencer es más feliz en Cartagena que en Bogotá. Yo necesito decir más feliz. En este caso, ¿qué hago? Modifico mi verbo feliz o happy. Aquí quitaría la Y, esta la reemplazo por una I latina y vuelvo a seguir la regla gramatical que me dice que debo añadir la E y la R. O sea, pongo la I latina, agrego la E y la R y ya quedo más feliz. Cuando nosotros vamos a hacer estas comparaciones de que algo es más que algo es más que eso, no ponemos much ni ponemos more. No, se hace tal cual como está aquí en la regla. Se le agrega la ER o en el caso de una palabra como happy, se reemplaza la Y por la latina, pero sigue la regla de la ER. Bien, en este caso, cuando yo voy a demostrarlo de esta forma. Ahora, ¿cuándo yo podría usar more?
para decir más poblado. Cuando la conjugación de ese verbo se me hace un poquito más difícil por la extensión de el adjetivo. Ejemplo, yo yo la pude modificar sin problema porque es cortica. Entonces pude agregarle la E y la R. Happy también es corta, ¿sí? Happy es corta. Entonces pude hacer la modificación. Pero resulta que esta otra palabra, poblado, populate, populate, ya este populate tiene una extensión un poco más larga. Entonces, cuando esas palabras son así de largas, cuando tienen ya muchas consonantes, ya suena mucho, no necesito aplicarle la regla de la E y la R, sino que en este caso sí le puedo poner more. Ojo, únicamente cuando es muy larga la palabra, ¿sí? Muy larga la palabra. Ahí sí le puedo yo poner el more. Si la palabra es cortita, en este caso como cold o en este caso como happy, debo agregarle la E y la R. Pero cuando es así larga como populate, entonces aquí le agrego more. Bien, en este caso quedaría así. Bogotá is more populated than Medellín. Bogotá es más poblada que Medellín. Bien, esto poco a poco lo vamos a ir organizando. Bien, ¿cómo llegamos entonces de lo comparativo al superlativo? El superlativo es lo más de algo, lo máximo de algo. Entonces yo tengo aquí el ejemplo. Frío es cold, más frío vendría a ser colder o colder, pero si yo quiero decir el más frío de todos, yo diría coldest, coldest. O sea, si yo voy a decir solamente más frío, le agrego a mi verbo la E y la R. Pero si yo lo voy a hacer de forma superlativa, o sea, ya no comparativa, sino superlativa, o sea, lo máximo de eso, yo le agrego EST para que quede el más. O sea, pasaría solamente de más frío a el más frío. Cuando voy a poner ese el más o la más, lo que hago es agregar EST. Y esa es la manera de crear un superlativo. Example, Medellín is colder than Cartagena. Medellín es más frío que Cartagena. Bogotá is the coldest. Bogotá es la más fría. O sea, Medellín is colder than Cartagena, but Bogotá is the coldest. Medellín es más frío que Cartagena, pero Bogotá es la más fría. O sea, hice la comparación entre Medellín y Cartagena, pero apliqué mi superlativo a Bogotá, que es la más fría. En este caso, de los ejemplos que estamos dando. Bien, aquí con big. La palabra big significa grande. En forma comparativa quedaría bigger, más grande. Y en forma superlativa, the biggest, el más grande. Medellín is bigger than Cartagena, but Bogotá is the biggest. Medellín es más grande que Cartagena, más Bogotá es la más grande, ¿sí? Entonces, asimismo, nosotros hacemos con los diferentes adjetivos que vayamos a poner dentro de nuestras oraciones. Bien, entonces ya sabemos que este material nos queda para descargar. Esta clase queda colgada en el muro de anuncios para que la puedan ver una y otra vez. Si tienen dudas, inquietudes sobre la temática o las otras temáticas que hemos visto, ya saben que pueden escribirme, mandarme un mensaje, que yo con mucho gusto les voy a responder. Bien, vamos a dejar entonces hasta ahí la clase de hoy. Thank you very much, Ariadna, for coming. Gracias, Ariadna, por asistir a la clase. Entonces nos vemos en la próxima tutoría. Quedo atento a cualquier pregunta o duda que tenga.
You're welcome, Ariadna. Have a great night. Bye bye.